Jóvenes, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos al curso de Ciencias Sociales del cuarto año de secundaria del Colegio San José. Vamos hoy día a hablar en esta oportunidad acerca de la Revolución Mexicana. Esto obviamente en el marco de un contexto que ocurrió que en toda América Latina se van a ver una profunda crisis, conflictos sociales, eh, porque había un patrón común. ¿Y cuál era? Era sin duda la explotación de las masas campesinas y de los trabajadores asalariados. Y algo muy importante también destacar, se va a tomar en cuenta eh, que habría que hacer cambios muy profundos en la estructura económica, principalmente en lo que se refiere a la reforma agraria, ¿correcto? Que se va a iniciar en México. En el Perú esto también se va a dar, pero por mucho, mucho tiempo después, ¿correcto? Y lo interesante es que la reforma agraria que se estableció en el Perú fue más radical, más profunda que la que ocurrió en México, ¿correcto? Hay que tomar siempre en cuenta eso. Profesor, ¿cuál es el significado que le vamos a dar a lo que es la Revolución Mexicana? ¿Cuál es la definición que podemos dar o a conocer acerca de este acontecimiento fundamental que se dio pues en las primeras décadas del siglo XX? Bueno, podríamos decir pues de que fue un proceso social, político, militar, que obviamente buscó enfrentar a una dictadura de Porfirio Díaz que llevaban el poder casi 30 años. Pero lo más importante era sin duda pues la concentración de la tierra que estaba en manos de los terratenientes, de los hacendados, ¿no? Y que además había pues una sobreexplotación tanto de la masa campesina como de la clase obrera por parte de los capitales extranjeros y nacionales, ¿no? Ese va a ser el contexto en realidad en la cual se realiza la reforma agraria. Eh, Esto es muy interesante porque, por ejemplo, la tierra, ¿ya? La tierra, obviamente, el 40% jóvenes del territorio mexicano estaba concentrado solamente en 840 hacendados. O sea, el 40% de la tierra de México estaba solamente concentrada en pocas manos. Esto sumémoslos también pues al patrimonio, a los bienes que también la iglesia también poseía, ¿correcto? Ahora, ¿qué significa una dictadura? Lo hemos analizado en su momento, ¿no? Era un gobierno opresor, era un gobierno que no buscaba defender los intereses de la mayoría, sino de ciertos sectores, de la, en este caso de los sectores dominantes, el capital inglés, británico, bueno, el capital inglés, norteamericano, francés, estaban protegidos bajo el gobierno o bajo el régimen de Porfirio Díaz, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esto, digamos, son, digamos, el contexto, la definición en sí de lo que es o lo que significa la Revolución Mexicana. Veamos rápidamente, en este caso, los antecedentes. Recuerden que luego de la independencia de México y el intento en su momento de Francia de ocupar nuevamente un territorio eh, a través de las expediciones que se dieron, México igual logró sobresalir de esa convulsión política, pero a pesar de ello, el Estado mexicano buscaba o intentaba tener un crecimiento económico importante. Esa era la visión de Porfirio Díaz, por ejemplo, en la cual se mantuvo en el poder por varias décadas. Pero a pesar de ese crecimiento económico, a pesar del crecimiento o el aumento de las exportaciones, principalmente en el ámbito agrícola, en la explotación de los minerales y las inversiones de los capitales extranjeros, principalmente británico, norteamericano y francés, el país seguía siendo una sociedad rural con mucho atraso, un gran porcentaje de analfabetismo, donde, como mencioné al inicio, un pequeño sector de personas privilegiadas gozaban de muchos beneficios y concentraban casi la mitad del territorio mexicano.
Entonces, esto sumemos al trabajo inhumano en la cual eran llevados a cabo, eran explotados las masas campesinas y la clase trabajadora. Tenemos pues una dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Que desarrolló una política plutocrática. Profesor, qué es la plutocracia? Un gobierno que va a estar sustentado y que va a defender los intereses de los sectores dominantes, a los más ricos, ¿correcto? Y claramente era un régimen que protegía a los capitalistas nacionales y extranjeros y que claramente estaba muy vinculado a los círculos clericales, ¿no? Donde la Iglesia Católica pues estaba coludido en cierto momento con el régimen de Porfirio Díaz. Entonces, todo este acontecimiento que acabo justamente de mencionar impulsó el estallido, sin duda, de la Revolución Mexicana, ¿no? Que en realidad pues va a tener dos etapas que lo vamos a ir mencionando rápidamente. Pero entonces, profesor, ¿cuáles serían las causas por el cual se desata este conflicto social? Ahí está, por ejemplo. Primero, la expropiación de las tierras por parte del Estado en perjuicio de las comunidades indígenas, ¿no? Prácticamente el Estado se apropia, los terratenientes son los que ahora van a ocupar estas tierras y lo que van a hacer es explotar, obligar a trabajos forzados a muchos comuneros que obviamente no tenían ningún tipo de derecho porque el Estado no se les había facilitado, ¿no? Observan las imágenes, por ejemplo. Las condiciones de explotación en el campo eran duras. También vemos, por otro lado, una sobreexplotación de la clase trabajadora urbana, que vivían pues en condiciones precarias, bajos salarios, no tenían seguros, derechos, no había ningún tipo de ley o norma que defienda al proletario, al trabajador que está obviamente elaborando en estas fábricas. Las condiciones de trabajo eran deplorables totalmente. Y ya obviamente muchos sectores importantes, no solamente del mundo campesino, sino de un sector de la burguesía intelectual, exigían una reforma agraria para solucionar este gran problema. Obviamente hubo movimientos, um, bueno, primero hubo personas que van a utilizar sus ideas para que estas reformas se lleguen a cabo. Van a haber incluso movimientos que se van a ir organizando en función justamente de esas ideas, ¿no? De un cambio estructural, en especial de una reforma en beneficio de la comunidad, ¿no? De la comunidad campesina. Entonces, estas fueron las razones, las causas por las cuales estalla la revolución, ¿correcto? Pero tú sabes que todo conflicto social tiene orígenes y existe pues una serie de acontecimientos que obligan a que esto explote, ¿no? Esto siempre ocurre cuando hay un tipo de conflicto social en cualquier parte del mundo, sobre todo en los países que sufren una profunda crisis económica o la desigualdad social se acreciente cada vez más. Muy bien, vamos a terminar esta parte hablando un poco sobre las etapas, ¿no? Las etapas de la, en este caso, de la Revolución Mexicana. Podemos notar acá dos importantes etapas, chicos. Una primera etapa es donde justamente se desarrolla la revolución entre 1910 y 1920, que fue una etapa de muchos conflictos, de importantes batallas, sobre todo contra el régimen de Porfirio Díaz, pero de ahí vemos otra etapa donde todo lo que se había alcanzado entre 1910 y 1920, sobre todo con los movimientos liderados por Pancho Villa y Emiliano Zapata, logran desarticular justamente entre los años 20 y 30, para que recién en los años 40 recién empiecen a haber cambios significativos
pero que al final pues no logró solucionar completamente la situación de la gran mayoría de campesinos. Pero vamos obviamente por partes. Muy bien, en esta primera etapa, que se da entre 1910 y 1920, hay obviamente un levantamiento armado, ¿no? Principalmente por los movimientos campesinos, que claramente provocó el debilitamiento de la clase terrateniente, la clase dominante, un ejército fracturado, desmembrado, y con la huida del dictador Porfirio Díaz, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los más importantes antecedentes, o perdón, hechos durante esta primera etapa de la Revolución Mexicana? Bueno, Francisco Madero era un burgués que tenía cierta posición económica importante, en el cual va a manifestarse en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Obviamente él era un hombre, era un burgués no conservador, sino era un hombre liberal, que claramente buscaba algún poder político, sin duda, y que gracias al apoyo de otros sectores, principalmente populares, va a impactar fuertemente en el gobierno de Porfirio Díaz. Al inicio, claro, este gobernante no va a tomar la importancia, pero a medida que las ideas de Madero vayan acentuándose cada vez más, no solamente en la ciudad, sino en el campo, es donde recién Porfirio Díaz se da cuenta del peligro que significa Madero para su gobierno. Por ejemplo, Porfirio Díaz encarcela a Madero y luego, pues, un tiempo va a ser liberado, ¿correcto? Y justamente durante su libertad es donde empieza a reunir, a organizar un ejército de insurrección contra el régimen de Porfirio Díaz. Paralelo a ello, ya empezaron a formarse también organizaciones de movimientos muy importantes, como la que justamente mencioné, dirigidas por Pancho Villa, por ejemplo, y Emiliano Zapata. Justamente gracias al apoyo de los movimientos revolucionarios, de la burguesía liberal y de un importante sector de la población, hacen que Madero pues sea elegido presidente de México, luego de expulsar a Porfirio Díaz del poder. Lamentablemente este nuevo régimen va a perder pues el apoyo de los sectores populares porque no va a cumplir con las expectativas de la población. Todo lo que había prometido lamentablemente no se va a aplicar debido a que existía pues un sector dominante aún que se mantenía en el poder pese al gobierno de Francisco Madero. Lamentablemente este gobernante no va a poder hacer frente a ese poder que aún todavía estaba inquistado en el Estado de México. Y es por eso que se forma pues toda una coalición de movimientos revolucionarios dirigidas por Emiliano Zapata, Pancho Villa, en el cual pues va a ser sin duda una guerra civil encarnizada, provocando incluso la muerte de uno de sus líderes, como es el caso de Emiliano Zapata. Al final, quien logra tomar el poder va a ser, si no me recuerdo, em, el general Huerta. Posiblemente de Huerta Carranza logra hacerse de poder gracias al apoyo justamente de los líderes de estos momentos revolucionarios. Y se promulga la Constitución de 1917, o también llamada la Constitución de Querétaro, que esto es muy importante. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos de segunda generación, por ejemplo, esta Constitución va a ser fundamental. ¿Por qué, profesor? Porque justamente la Constitución de Querétaro va a declarar pues la jornada, por ejemplo, de 8 horas, ¿no?, de trabajo.
empieza a tomar en cuenta todo lo referente al cambio estructural económico, en especial de la reforma agraria, como justamente les acabo de mencionar, ¿no? Em, Se va a permitir pues la indemnización ante un tipo de accidente en el trabajo, un derecho que antes no gozaban los proletarios. E incluso en esta constitución se promueve o se propone la nacionalización de los recursos minerales, en especial del petróleo, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente, pues Carranza no va a cumplir con ninguno de estos puntos en la cual la gente lo apoya, ¿no? Es decir, el apoyo que la gente le dio fue justamente para que cumpla con esas normas establecidas en esta constitución, pero no lo va a hacer, ¿no? Lamentablemente las promesas no las puede hacer debido a que él tenía un compromiso con las clases dominantes y por lo tanto pues va a ser destituido allá por 1920. Ahí es donde pues el general Álvaro Obregón, por ejemplo, se hace del poder y aplica una serie de reformas como la reforma agraria, no tan importante como luego vamos a verlo más adelante, pero es el primero que ejecuta este plan que estaba establecido en la Constitución, pero también se lo va a recordar bastante por hacer una reforma educativa importante. Por ejemplo, tratar de erradicar o disminuir considerablemente el analfabetismo, que era muy alto en México. Esta reforma educativa va a ser dirigida por José Vasconcelos, ¿no? Donde obviamente gracias a estos métodos y estrategias, eh, su propósito es disminuir pues considerablemente el analfabetismo en ese país, ¿no? Y tratar pues de ampliar las universidades a las clases populares, que antes obviamente se le estaba completamente prohibido. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Muy bien. Aquí justamente se da pues la ley de educación donde el Estado se siente obligado pues a promover la educación a todos los sectores sociales. Era obviamente algo muy importante realizarlo. Lamentablemente, tras la muerte de Obregón, pues se produce en México un caos tremendo, unas pugnas por el poder. Se produce, por ejemplo, una marcha, un movimiento dirigido por un movimiento que luego se convirtió en un partido político importante. Claro, al inicio van a ser varios partidos políticos, pero que al final van a ser concentrados en uno solo. Prácticamente se va a monopolizar la política, donde solo un partido es el que va a tomar el poder y va a estar ahí presente por muchas décadas, ¿no? La mayoría de los presidentes mexicanos son justamente de ese partido. ¿Cómo se llama ese partido, profesor? Se llama pues el Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI, ¿no? Es un partido muy conocido en México. Repito, muchos gobernantes, muchos de los que fueron presidentes fueron justamente ese partido. Este último, López Obrador, obviamente no lo es, no pertenece al PRI, pero casi la mayoría de los presidentes mexicanos obviamente eran del partido, de este partido político. Justamente de, de ahí, de este partido, surge Lázaro Cárdenas. Él es el que sí va a realizar importantes reformas, incluso más intensas que las que en su momento realizó Obregón, como por ejemplo el tema de la reforma agraria y lo que es la nacionalización del petróleo, entre otras reformas, ¿no? México, por ejemplo, hasta hace poco tenía el control de los más importantes recursos petrolíferos de la región, ¿no? Claro, en estos momentos ahorita el Estado mexicano sí está dejando de ser más participativo en cuanto a a preservar esta actividad. Es muy posible que ya esté dando concesiones a empresas extranjeras, pero bueno, lo importante es que Lázaro Cárdenas pues realiza obviamente em, importantes reformas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un dato interesante. Lázaro Cárdenas, como parte de la reforma agraria,
distribuyó pues algo de 18 millones de hectáreas a más de 750.000 familias. Eh, Protegió pues a las organizaciones sindicales, por ejemplo. Nacionalizó pues la red de las vías férreas que antes pertenecían a los capitales extranjeros, ¿correcto? Pero bueno, lo que más se destaca de Lázaro Cárdenas es la nacionalización de los yacimientos petroleros, allá por 1938 aproximadamente, ¿no? E incluso él se dio algo que él, por ejemplo, desalojó o expulsó a más de 77 compañías extranjeras, eh, algo que pues en ningún gobierno había ocurrido. Entonces muy, muy importante tomar en cuenta. Entonces, eso, digamos, es el acontecimiento más resaltante de lo que es la Revolución Mexicana, chicos. Ahora, un dato fundamental, ¿ah? Si hubiese sido la Revolución Mexicana, podemos ubicarlo en el tiempo que se dio pues entre 1910 y 1923 aproximadamente, justamente con la llegada pues de, de- 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 de importantes gobernantes que van a ir aplicando de manera gradual estos cambios. Es con Lázaro Cárdenas donde al final pues todos las luchas que se dieron por conseguir esos cambios es donde se van a ir aplicando recién en ese gobierno, ¿no? Por eso que la Revolución Mexicana pues tiene una extensión, ¿no? Hasta los años 40, donde sí, al final se llega a aplicar una serie de medidas de lo que justamente la gente había luchado para conseguirlas, ¿no? Y que eso obviamente se dio desde 1910 aproximadamente, ¿no? Entonces es un panorama amplio, chicos, con respecto pues a lo que significa la Revolución Mexicana. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora pues a realizar nuestra actividad. Um, eh, en el cual vamos a primero a leer un texto y en función a ese texto luego vamos a lograr realizar nuestra actividad por grupos, ¿ya? Voy a crear unas subsalas y de ahí empezamos a ir trabajando, ¿ya? Son más o menos 8 chicos, ¿no? Yo creo que con 3 aulas o 3 salas suficiente para poder trabajar en base primero al documento que vamos a leer y luego desarrollar la actividad para que ustedes lo presenten y o hagan la presentación correspondiente. Ya lo van a presentar en un formato Word, PDF, en fin, o PowerPoint, dependiendo cómo ustedes quieran realizar su actividad. ¿Ya? Yo ahí te les voy a indicar el trabajo en sí. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a la Revolución Mexicana? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta de repente que tengan? Si alguien por ahí de repente quisiera acotar algo. Todo claro, entonces. Muy bien, chicos. Listo.